Muy buenas tardes. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos reunidos de esta manera y vamos a disfrutar de lo que es la comunión en las Escrituras. El tema que se nos viene trayéndose es las cartas del apóstol Juan, y en ellas estamos aprendiendo un montón de temas que hacen a la vida cristiana y nos llevan a valorar lo que es ser un hijo de Dios. El último encuentro se habló acerca de probar los espíritus, cómo identificar las sectas falsas, pero en esta oportunidad vamos a continuar con el tema visto desde otro punto de vista. La palabra de Dios dice Dios es amor, pero está en un contexto donde está poniendo de relieve lo genuino de Dios, lo genuino de Dios. La prueba del amor, la prueba del amor. Y los versículos del capítulo 4 de Primera de Juan, del 7 al 21, contienen esta enseñanza de Dios es amor. Pero hoy vamos a tomar solamente para nosotros los versículos 7 al 10 de este capítulo 4 y vamos a tratar de entrar un poquito en el conocimiento de dónde se origina este amor tan difícil de expresar, pero que solamente podemos experimentarlo, lo vivimos y queremos ahora también saber un poco de dónde es este origen de este amor que ha sido derramado en medio de su pueblo por la gracia de Dios. Y nos dice en la lectura de estos versículos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, el apóstol Juan retoma el tema del amor, porque es un tema que ya viene desarrollando, lo desarrolla en su evangelio tan extenso, tan particular, y lo continúa aquí en las cartas que le escribe, tres epístolas, tres cartas que le escribe a iglesias, y dice aquí en el capítulo 3, versículos 9 y 10, acerca del amor, y nos está mostrando algo que quisiéramos reparar nosotros para considerar y continuar con el texto que estamos o que hemos tomado como base para la meditación esta tarde. Dice los versículos 9 y 10 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Reparemos en esto, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan está poniéndonos desde un aspecto negativo lo que es y lo que no es un hijo de Dios. Pero la primera cosa que yo quisiera que reparemos nosotros es en esta palabra donde nos dice la simiente de Dios, la simiente de Dios. Esto es una enseñanza que ya era costumbre en aquellas épocas utilizar la figura de la semilla o de la simiente. Recordemos nosotros que el Señor Jesús en sus enseñanzas nos habla de la parábola de la semilla, ¿no?
del sembrador, aquel que sale y siembra, y cómo cae en diversos terrenos la semilla, la palabra, y son los distintos resultados que se obtienen. Aquí en este caso está usando la frase la simiente, la semilla. Y este tipo de enseñanza, decíamos, estaba extendida dentro del mundo cristiano. Y el apóstol Pedro lo utiliza también. Yo quisiera que vayamos nosotros a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, en una exclamación de gratitud, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Damos vuelta a la página, versículo 23 de este mismo capítulo, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí tenemos una preciosa aclaración, muy valiosa. Esto es el germen de la enseñanza, de aquí se nutre todo. La nueva vida de amor obediente. No se puede obedecer las escrituras a la manera que Dios propone si no ha habido un nuevo nacimiento en la persona. Si una persona toma la Biblia y quiere vivir lo que Dios propone, es imposible en la naturaleza humana, porque hemos nacido de una simiente corruptible, heredada de nuestros padres. Pero aquí Dios nos muestra que hay una nueva simiente, y esa simiente es la implantada por la palabra en nuestros corazones, que ha hecho germinar en nosotros una nueva salvación, una nueva vida. Esa vida es la vida espiritual, y en esa vida espiritual sí podemos nosotros comprender la palabra y podemos también vivir la palabra. Por eso, la nueva vida de amor obediente es natural para la persona con nueva naturaleza. Los seguidores de Jesús han nacido de nuevo por medio de la palabra que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí sí podemos nosotros vivir esta palabra. Entonces vamos entendiendo que amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, tiene su origen en la nueva simiente. Solamente los que hemos nacido de nuevo, en un nuevo nacimiento espiritual, podemos vivir esta palabra. Solamente para nosotros. Por eso este mensaje es para la iglesia, aunque contiene una enseñanza para toda persona. Volvemos a retomar este texto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un par de reflexiones sobre estos versículos también. Juan señala que la propia naturaleza deja al descubierto nuestro linaje espiritual. Los hijos se parecen a los padres. Este es un axioma que siempre utilizamos, que parecido a su padre, tiene sus rasgos. Es parecido a su mamá. Y así vemos cómo se encuadra cada persona con un parecido a mamá o papá, ha sacado rasgos. Los hijos de Dios, que tenemos una simiente espiritual, manifestamos un linaje espiritual, una descendencia espiritual. Y esto está marcado, ¿no es cierto?, en el linaje que tenemos espiritual en Cristo Jesús.
los hijos se parecen a sus padres y el amor es la característica suprema de Dios. Por eso tenemos que decir enfáticamente, el amor tiene su origen en Dios. El amor tiene su origen en Dios. Ahora, el amor tiene una doble relación con Dios. Es solo conociendo a Dios cómo aprendemos a amar. Solamente conociendo a Dios es como aprendemos a amar. Y es solo amando como aprendemos a conocer a Dios. Qué juego de palabras, pero que tienen un sentido. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios y le vamos conociendo a Dios, es que vamos aprendiendo a amar. En la medida que usted se va sometiendo a esa autoridad que la palabra va exigiendo, nuestro compromiso con Él, es que vamos nosotros aprendiendo a amar. Y solo amando aprendemos a conocer a Dios. Y esto nos deja una enseñanza muy particular que quisiera cerrar este pequeño comentario. El amor procede de Dios y conduce a Dios. El amor procede de Dios y nos conduce a Dios. Ahora en la lectura de los dos versículos que continúan, estos dos textos refrescamos lo que nos están diciendo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. Encontramos que el amor de Dios se muestra, no está escondido, se muestra, está revelado. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tenemos que decir que el amor de Dios se demuestra en Jesucristo. A ver, cuando Dios quiere mostrar su artillería desde los cielos en un amor en acción, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo tenemos toda la riqueza y la manifestación de Dios. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Dios es amor y el Señor Jesucristo vino a este mundo y se manifestó en amor, en misericordia, en mostrar la bondad del Padre, queriendo el bienestar del ser humano, pero mostrándonos que ese bienestar viene asociado con una vida que se humilla en su presencia. Por eso el Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sobre la base del arrepentimiento, Dios trabaja en una vida. Dios mostró su misericordia. Cuando miramos a Jesús, vemos dos cosas acerca del amor de Dios. La primera cosa que vemos cuando miramos al Señor Jesús, que es un amor que no se reserva nada. El amor del Padre en Cristo Jesús es un amor que no se reserva nada. El evangelista Juan, este mismo autor, en ese pasaje tan conocido, Juan 3:16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se reservó nada, nos dio lo mejor del cielo para ganar a usted, a mí, a la iglesia, a los que hoy alabamos a Dios, reconocemos que hemos pecado y hemos pedido perdón a Dios y hemos aceptado el amor de Dios. Hemos entendido y estamos comprendiendo que el amor de Dios no se reservó nada, porque la misma palabra nos dice que en Jesucristo es el don que incluye
todo otro don, todo otro regalo, toda otra misericordia que la iglesia pueda estar viviendo, nace de esta misma cantera, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted, yo, la iglesia hemos sido encontrados, pero hay muchos más que aún necesitan ser hallados por este amor de nuestro Dios. La segunda cosa que encontramos es que es un amor totalmente inmerecido. No tan solo es un amor que no se reserva nada, sino que el amor que Dios nos ha dado es un amor totalmente inmerecido. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 3, y dice de esta manera la Escritura, refiriéndose a la iglesia y a nuestro pasado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y mire este detalle, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué clara que es la palabra, cómo muestra un panorama de un pasado de muchos de nosotros tan triste. Sin embargo, en ese contexto de humanidad, vino el Señor Jesús a nuestras vidas. Allí nos encontró viviendo, palpitando este tipo de estilo de vida, y allí se manifestó el amor de Dios. Por eso es un amor totalmente inmerecido. No había nada que despertara en nosotros amor hacia Dios, por lo cual Dios hubiese hecho una inversión tan grande como la que Él hizo. Nada. Sin embargo, el Señor vino a este mundo a buscar este tipo de personas. Lo maravilloso de Él es que ame a criaturas desagradecidas y desobedientes, como lo pinta aquí el cuadro. Por eso tenemos que continuar diciendo nosotros que el amor humano es la respuesta al amor divino. Si nosotros hoy estamos haciendo algo que glorifica el nombre de Dios y estamos sirviendo al Dios de los cielos, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. De otra manera hubiese sido imposible. Dios puso a punto esta vida, como la vida de tantos miles y millones de hombres y mujeres en la redondez de la tierra, los ha puesto en una aptitud para que podamos servirle a Dios. Pero primeramente pasamos por la cruz de Cristo. Fuimos lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos perdonados y hemos sido habitados por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que podemos decir que el amor humano es la respuesta al amor divino. Nosotros le amamos porque Dios nos amó. Es la visión de su amor lo que despierta en nosotros el deseo de amarle. Es este conocimiento que nutre nuestras vidas lo que despierta en nosotros permanentemente este deseo de amarle y de poder servirle. Pero yo quisiera que reparemos en lo que veníamos leyendo del último versículo, el versículo 10 de este capítulo 4 de Primera de Juan. Termina diciéndonos este último versículo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hemos venido considerando todos los pasos muy rápidamente, pero ahora nos queda el paso final. Y aquí nos está hablando de la propiciación, de esta palabra que parece tan difícil de interpretar. Sin embargo, la propiciación era una expiación. Esta expiación era el sacrificio de un animalito con una razón. La santidad de Dios ha sido impactada por el pecado, ha sido quebrantada de nuestra parte. Hemos pecado, hemos faltado a la santidad de Dios cuando pecamos.
Y un modo de aplacar o satisfacer la ira de Dios por esta norma que ha sido quebrantada es justamente la expiación, el sacrificio de un animalito. Ahora aquí la Biblia nos dice claramente, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos está diciendo que envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Dos cosas quisiera finalizar reparando. En el judaísmo el sacrificio que se ofrecía en el día de la expiación era solamente a favor del pueblo o la nación de Israel. Solamente tenía ese ámbito de efectividad este sacrificio. Pero yo quisiera que reparemos nosotros en esto, porque esta es la grandeza del Dios que ha venido a impactar a la humanidad. Pero el sacrificio de Jesucristo fue ofrecido no solamente a favor del cristianismo, es decir, de los que hoy estamos rendidos al amor de Dios, sino también aún de aquellos que hoy prefieren seguir dándole la espalda a Dios o sintiéndose enemigos de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, y lo dice así el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, allí en el capítulo 2, versículo 4, dice concretamente de esta manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Querido amigo, este es el mensaje para vos. Este es el mensaje para usted. Hay una esperanza maravillosa y esa esperanza se llama el amor de Dios en el perdón que te ofrece en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pagó por los pecados de todo, pero solamente somos beneficiados por este perdón amplio los que venimos a Cristo. Nos humillamos, reconocemos nuestro pecado y rendimos nuestras vidas al Señor. Allí el Señor perdona nuestros pecados y hace habitar y genera esta nueva simiente. Y en esta nueva simiente es que podemos nosotros vivir la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Y allí es cuando podemos amar a nuestros hermanos como Dios pide que nos amemos. Dice el texto inicial: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Alabamos al nombre de Dios, que un día vino a nuestras vidas, nos permitió que nosotros reconciliáramos nuestra vida con Él, y hoy estamos dichosamente felices de pertenecer a este pueblo de Dios, esta gran masa que es la iglesia de Dios, y queremos desde este humilde lugar decirte que Dios te bendiga. Nos encontraremos en una próxima cita para volver a abrir las Escrituras y volver a enriquecer nuestro espíritu con la palabra de Dios. Un abrazo y será hasta un próximo encuentro. Dios te bendiga.